Bueno, muchas gracias, querido Tulio. Saludos acá a los compañeros que van a compartir conmigo estas presentaciones. Gustoso de estar y de escuchar a distintas perspectivas y distintos encuadres sobre distintos fenómenos o parecidos o no, que son la educación física, el deporte y demás cuestiones. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy es justamente la relación del postgrado en Buenos Aires y en las justicias sociales de la misma. Bien, la idea de dicho artículo fue tratar de entender y comprender el fenómeno que es la formación de profesores en el ISEF de Buenos Aires, ISEF número uno, doctor Enrique Romero Bres. Eh, Uno de los institutos o el instituto más añejo de Latinoamérica, con una fuerte tradición biológica y con una cierta perspectiva de pensar el deporte como el contenido que aglutina todos los espacios de formación. Bien, pero como ustedes me escucharon, yo hablé de entender, comprender y hablé de fenómeno, y esas tres palabritas desnudan de alguna manera mi perspectiva fenomenológica y profundamente cualitativa de abordaje del trabajo. Eh, bueno, en ese marco, la escritura, pensamiento, reescritura, reposicionamiento se realizan desde una posición autoetnográfica, autoetnometodológica, que tiene como dimensión central del relato a la propia experiencia pedagógica constituida en un entorno y cultura institucional muy particular, como es, como fue y como será el ISEF número uno de Buenos Aires. No soy en consecuencia un espectador ajeno a la realidad que escribo, que analizo, que describo, sino que formo parte de la realidad que estoy escribiendo. Estoy en esa realidad, la hago y me hace, me afecta, me construye y me constituye y forma parte de mi propia historia y de mi propia identidad. Por lo antedicho, soy parte central de la trama, porque el texto está escrito en primera persona, y en ese marco construyo un texto narrativo, vivo, con palabras, con emoción y con un cuerpo, el mío. Es por ello que las reflexiones teórico-emotivas se constituyen en puntos de partida autorreflexivos, que en tanto se escriben, se posicionan en forma crítica con lo históricamente instituido y conformado en la matriz histórica del profesorado. Tal como la vida es imprevisible, impredecible, se presenta lo inesperado en mi trabajo formativo y cómo eso que acontece, quizás azarosamente o no, va constituyendo la narración de mi experiencia en el ISEF. El escrito se ordena en una serie de subtítulos que presentan experiencias biográficas que habilitan una escritura de sí, porque lo biográfico es escribir sobre sí. Y van tejiendo una historia que va desde mi deportivizada infancia, mis estudios de educación física, los estudios universitarios y mi tarea como docente en el instituto. Por lo tanto, la historia narra, analiza mi experiencia en el ISEF, pero cruzada por situaciones conflictivas y tensionantes y tensionadas a partir de un acontecimiento que es una ruptura de aguas, que es el proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNICABA. La adhesión absoluta de la gestión a dicho proyecto y a las políticas educativas del macrismo
generaron situaciones de conflicto que derivaron en un proceso muy particular de movilización. En ese marco y en ese desarrollo, escribo sobre cómo, luego de una cierta insistencia, logré, por un proyecto mío, que se nombre a la sala de profesores del instituto profesora Leonor Landaburu, docente hasta el día de hoy, detenida y desaparecida. También logro en ese contexto que por primera vez en la historia del instituto haya elección de delegados del gremio más importante, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, que pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bueno, por supuesto que esto generó tensiones, porque mi no adhesión a la UNICABA, mi posición sindical, mi posición política en relación a la profesora detenida desaparecida y a todos los detenidos desaparecidos. Mi tesis doctoral toma mucho el tema de la dictadura en el instituto. Bueno, generó muchas tensiones, muchos conflictos, que a su vez van desgranándose en distintos títulos, como por ejemplo conspiración, ya que explico cómo de alguna manera la gestión pensaba que cuando nos reuníamos 4 o 5 profesores estábamos construyendo una idea de conspiración contra ellos. Por eso al grupo que nos reuníamos nos puso la Jabonería de Vieites. La Jabonería de Vieites era un grupo de patriotas en la Revolución de Mayo que se reunía en ese lugar para conspirar contra las autoridades coloniales. Entonces nos pusieron graciosamente la Jabonería de Vieites. Y a los que participamos en esa reunión, como no somos delegados, nos ponía los gordos, en atribución a que a los jefes sindicales se le dice los gordos. Bien, en esa cuestión y en este relato, eh, todo esto devino en una pretensión de sumario a los que éramos delegados, ¿no? Una sanción sumarial, producto de ciertas discusiones con vehemencia, pero sin falta de respeto. Bueno, eso cayó en la nada. Pero lo que me interesa señalar, para ver toda la trama, los invito y las invito a leer el artículo, que este trabajo, insisto, tiene que ver con la experiencia, que es lo que a uno le pasa y lo que uno piensa sobre lo que a uno le pasó y le ha pasado. Consecuentemente, alejado 2 años de los acontecimientos, viviendo y teniendo todavía corporizada la experiencia, escribo este artículo tratando de reflexionar sobre ese devenir tan particular, en el cual en 1 o 2 años sucedieron un conjunto de acontecimientos como los narrados que fueron muy particulares. ¿Sí? Por lo tanto, analizo en forma abierta, consciente y práctica esa experiencia, que es una experiencia, digamos, de sí, una experiencia de una figura de sí, de uno mismo. Y una relación mía con los demás y con el entorno. Traigo, por supuesto, personajes del entorno. Y este proceso de escritura autoetnográfica es inductivo y deductivo. Es inductivo porque las categorías se van realizando a medida que el relato se va profundizando. Y a medida que el relato se va profundizando, van surgiendo categorías conceptuales que a su vez conforman los subtítulos. Y es deductivo, ya que previamente se han seleccionado ciertos acontecimientos, como los narrados, que forman parte de la experiencia y de la propia historia acontecida, básicamente. ¿Sí? Bien, por lo tanto, que para mí es importante señalar que esta perspectiva de escritura de investigación autoetnográfica permite investigar y construir conocimientos significativos, porque yo creo que el investigador no puede quedar excluido de aquello que analiza. Y ahí está mi posición profundamente cualitativa
y profundamente humanística y se quieren adherir a los giros lingüísticos, al giro subjetivo y al giro afectivo. ¿Mm? El investigador, en tanto sujeto, se emociona, tiene su historia, tiene sus relaciones, y es él el que constituye y construye el objeto. El investigador puede construir un objeto de análisis, pero es él el que lo construye a través del lenguaje. En consecuencia, creo que no se puede escribir fuera del contexto, que es la propia experiencia, y la experiencia es la experiencia de investigar y de escribir, ¿m? Y un encuentro conmigo mismo, básicamente. Podría haber sido con otros. Eso no sería una autoendometología, sino sería una autobiografía o una biografía narrativa. Pero eso es, dentro de este nuevo género académico, sería otra historia. ¿Sí? Bien. Básicamente, eso es lo que yo tengo cada uno presentar. Y bueno, por supuesto que la investigación, la nueva forma de pensarse, poner el centro a la historia de vida y al docente propiamente dicho, ya sea biográficamente, narrativamente, autobiográficamente o en mi caso autometodológicamente, trata justamente de, en tanto el sujeto habla, se piensa y se escucha, se describe y puede producir la relación necesaria entre el acontecimiento y la teoría. Porque la pedagogía, y la educación física es una pedagogía, es una acción práctica. Necesita, en tanto práctica y experiencia, en tanto acontece ser pensada. Y en ese pensamiento aparece justamente la teoría que permite, desde mi perspectiva, una teoría crítica, que permite repensar, resituar al sujeto, que en tanto se piensa, se lee y se escribe, logra pensarse críticamente, logra reflexionar y vuelve a su propia práctica habiéndola analizado a través de la escritura y de traer su propia experiencia. Bueno, eso es lo que tengo para hacer la apertura de este encuentro. Gracias por escucharme.